Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habla de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como una abeja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda injusticia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó por su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hicieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes prolongarla sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como un cacharro inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperen en el Señor.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad, a pesar de que era Él Hijo. Aprendió a obedecer, padeciendo y llegando a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos. Entró en el huerto con linternas y antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: Soy yo. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás,
porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que le había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo que iba siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para que no incurrieran en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a ese hombre? Le contestaron: Si Si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar la muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de que muerte iba a morir. En otra vez Pilato, en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayeran en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Con que tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?
Pero ellos gritaron. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron encima un manto de color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según la ley tienes que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde lo crucificaron, a Jesús. Estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron sus ropas e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para bien a quien le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas, y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, al discípulo que
tanto quería, Jesús le dijo a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. y desde entonces el discípulo se llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no quedaran en la cruz el sábado, era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por medio de los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca de allí, pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué diferente es este año celebrando la pasión del Señor. Y tal vez nuestra celebración está envuelta en un sentimiento de sentirnos aislados. Y Jesús sigue muriendo por todos nosotros. Cuando celebramos cuando tenemos esta celebración, recordamos algo muy importante. Jesús vino y toma todo ese signo del Cordero Pascual. Él se prepara para la Pascua y Él es el que se ofrece.
Es el que se sube a la cruz para concedernos a nosotros la salvación, para reconciliar a los seres humanos, para poder reconciliarnos de ese pecado que desde Adán nosotros nos producía la muerte. Y es Él el que al morir por nosotros, al derramar su sangre en la cruz, abre esas puertas del paraíso para que nosotros tengamos una nueva vida. Su muerte y su resurrección son para nosotros la gran esperanza. Por eso la liturgia de hoy nos invita a contemplar la Santa Cruz como el lugar donde Él vino a demostrarnos la grandeza de su amor, como el lugar donde Él ofrece completamente su vida y la entrega a totalidad para borrar nuestros pecados, en el lugar donde de su costado brota sangre y agua, y de allí van a nacer la vida de la Iglesia, los sacramentos, y va a nacer para todos nosotros la salvación, para todo el que cree en Él. Qué hermoso misterio para nosotros que hoy quisiéramos escapar del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad y de la muerte. Y Jesús no nos propone otro camino que este. Es a través de su sufrimiento, es a través de su entrega, de su dolor, de entregar su vida hasta la última gota de sangre y de entregarla para darnos una vida nueva. Es a través de este misterio donde Dios habla y habla de lo que Él quiere de verdad. Él quiere ofrecer a su Hijo y su Hijo acepta cumplir la voluntad del Padre, encarnado en nuestro mundo, manifestándonos la gloria del Padre, pero al mismo tiempo ofreciendo su vida para que nosotros podamos conocer el amor inmenso, incondicional del Padre eterno. Hoy nosotros contemplamos en ese sacrificio la gracia de nuestra vida, la gracia de su amor. Y hoy nosotros también sentimos que su muerte tiene que despertar en nuestra vida una esperanza. Si Cristo venció el pecado y la muerte, es para todos nosotros un llamado para volver a Él, para acercarnos a su vida, para descubrir en sus enseñanzas el verdadero camino de nuestra propia existencia, de la existencia del mundo, de cómo funciona el mundo de verdad. Hoy ante la cruz de Cristo nos presentamos todos. ¿Y qué podemos decirle al Señor? ¿Has muerto por nosotros? Sí, pero has muerto para que nosotros vivamos en tu paz, en tu amor, en tu verdad, en tu justicia. Has muerto en la cruz y seguimos peleando nación contra nación. Seguimos negociando la vida de los pobres, de los inocentes, de los que viven injustamente a causa del poder del dinero o del placer o de las injusticias que el mundo tiene. Hoy nosotros decimos, has muerto por mí, Señor. Queremos adorar tu cruz, pero en nuestra propia casa no nos aguantamos los unos a los otros, no sabemos perdonarnos, no hemos aprendido a amarnos como tú lo haces con todos nosotros. Y por eso hoy es una llamada. Si miramos tu cruz, si adoramos tu cruz, Señor, es para que comprendamos que nuestra vida tiene que cambiar. Es para que entendamos de verdad que tu sacrificio en ese lugar que es la cruz no fue en vano. No ha sido en vano seguir derramando tu cruz y seguirte crucificando por nuestra indiferencia, por nuestro pecado o por nuestra maldad. Hoy podríamos contemplar esta cruz y contemplar que ella era el lugar de los justos, era el lugar donde se hacía la ley, donde se cumplía la condenación a los criminales, a los injustos. Y Jesús sube a esa cruz, no simplemente para ser víctima, sube a esa cruz para enseñarnos a nosotros que de lo que nosotros destruimos, Dios es capaz de rehacer la vida, que lo que nosotros no aceptamos, Dios sigue insistiendo y manifestando la grandeza de su amor. Y por eso, de aquello que no tendría más que decir,
que es la muerte, como la última palabra, Jesús sigue escribiendo la historia de la salvación, porque va a resucitar. A partir de hoy, nuestro silencio recuerda eso. Recuerda que esperamos que Cristo venza al pecado y a la muerte. Que nosotros seguimos esperando en nuestra propia vida que venza en nosotros lo que hay de maldad y que nos ayude a ser cada día mejores. Que su cruz de verdad sea algo que nos haga sentir parte de este mundo, que nos haga sentir la compasión, lo que viven los otros, que nos haga sentir el dolor, la muerte y la angustia de tantas personas hoy, pero también que nos lleve a elevar nuestras súplicas al cielo, a entender que nosotros estamos en las manos de Dios y que confiamos en Él. Y como Jesús, a extender sus manos para abrazar a todo el mundo que vive, que sufre, que muere, que necesita de la misma resurrección de Cristo. Pidámosle al Señor que al celebrar hoy su pasión nos ayude a todos a tener esperanza, a tener de verdad la confianza de saber que ponemos nuestras vidas en sus manos, que Él no nos desoye, que Él siempre nos escucha y que nuestras peticiones, nuestras súplicas, Él siempre las acepta, las acoge y sabe lo que nos conviene. Pero al mismo tiempo pidámosle que nosotros podamos tener el don de conocer su palabra, el don de conocerlo a Él y entender sus caminos, sus planes, para entender hacia dónde nos lleva la salvación, qué tenemos que comprometer, a qué tenemos que morir hoy, cómo podemos obtener de verdad, cumplir el plan que Dios tiene para todos nosotros. Pidámosle al Señor esa gracia en esta tarde, adorando su Santa Cruz y agradeciéndole porque allí no solamente estuvo clavada la salvación del mundo, sino que allí se manifestó la grandeza del amor, de entregar la vida para salvar a los otros, de aceptar la voluntad del Padre, de ofrecer a su propio Hijo y de cumplir lo que el mismo Dios había planeado para darnos a todos una vida nueva. Oremos, queridos hermanos, por toda la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios.
Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Luis Rafael, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus elegidos, entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la Iglesia, en tu única Iglesia, a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una a la integridad de la fe y los asocie al vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiere primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo,
puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. Y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y encontrándote descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también a Dios Padre Todopoderoso, para que pueda extender su mano en misericordia a todos los que están afectados por la pandemia del coronavirus. Dios Todopoderoso y Eterno, sana a los enfermos, conforta a los que lloran, da consuelo a todos los que tienen miedo y están solos, y protege a aquellos que están proporcionando atención médica. Haznos instrumentos de tu paz entre nuestros hermanos y hermanas. En tu misericordia, alivia nuestros miedos y elimina este flagelo, para que podamos reunirnos de nuevo para alabarte y construir tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimentemos en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día. Sabemos que ha sido un año diferente, una Semana Santa diferente, pero ha sido algo que tiene de riqueza, en la cual cada uno de nosotros puede descubrir lo que Dios está llamándonos a hacer y a mejorar. Por eso los invitamos a que de verdad tomen este tiempo en serio. Hagan un esfuerzo por su oración y especialmente unámonos todos para pedirle a Dios que calme esta pandemia y para que ayude a muchas personas que están sufriendo hoy. Les recordamos y hacemos la invitación para mañana a las
8:30 de la noche, vamos a tener la vigilia pascual. Los invitamos a todos a participar. No dejen de estar atentos a esta información. La pueden encontrar en la página de la parroquia y pueden allí tener todas las indicaciones. Inclinemos la cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan todos a adorarlo. Reconozcan en este madero la fuente de la vida, la fuente de la salvación. Acepten en este madero sus sufrimientos, sus penas, sus dolores, sus esfuerzos, todos sus sacrificios para vivir mejor. Vivan en este momento la gracia de poder renunciar a todas sus faltas, sus pecados, sus infidelidades, sus mentiras, a todo lo que divide y destruye el amor de Dios, a todo lo que acaba con la unidad de la familia, a todo lo que hace falta para poder reconciliarnos. Renunciemos al mal y pidámosle a Jesús por su santa cruz que redima al mundo.